Capítulo 1. Hola a todos, escuchemos la historia. La lámpara del techo oscilaba levemente, lanzando destellos amarillentos que apenas lograban perforar la pinambre de la sala. Una mesa ovalada ocupaba el centro, cubierta de carpetas negras y vasos de cristal con restos de whisky. 10 hombres, todos de traje impecable, se reunían alrededor como buitres en silencio. El aire estaba denso, cargado de humo y de algo que no era exactamente ansiedad sino el peso de un secreto demasiado grande. El tiempo se nos acaba, gruñó una voz ronca, con un acento fuerte del este. Era un hombre de hombros anchos, cabello ya gris y piel curtida, de rostro marcado por cicatrices apenas visibles bajo la barba canosa. Todos giraron hacia él. El anciano ruso tenía la mirada clavada en los documentos, pero por un instante algo cambió en sus ojos. Fue como un destello imposible, el iris adquirió un matiz ámbar, con una forma extraña en la pupila, casi como un anillo incandescente. Nadie en la sala pareció notarlo o, si lo hicieron, fingieron ignorarlo. El fulger desapareció tan rápido como había aparecido. Faltan 2 nombres en la lista de combatientes, continuó con calma glacial. El torneo no espera a nadie. En el extremo opuesto de la mesa, un joven de rostro asiático levantó apenas la mirada. Tendría poco más de 30 años, cabello liso perfectamente peinado y una expresión impenetrable. No es un problema, dijo con serenidad, cruzando los dedos. Sabemos dónde encontrarlos. El ruso lo observó con detenimiento, y un silencio espeso llenó la sala. Finalmente, esbozó algo parecido a una sonrisa cansada. Confío en ti, Lin, no falles. Las conversaciones continuaron, nombres en clave, protocolos de traslado, ajustes en la seguridad de la isla. La reunión se extendió entre murmullos, cada frase cargada de intenciones ocultas. Sin embargo, entre los 10 hombres, solo 2 parecían brillar con fuerza propia, el viejo ruso con sus ojos enigmáticos, y el joven asiático que respondía al nombre de Lin. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una oficina abarrotada de monitores y escritorios caóticos, Daniel Carter estaba hundido en una silla con ruedas, el ceño fruncido y el humor por el suelo. La redacción no era un periódico cualquiera, además de las impresiones semanales, se dedicaban a plataformas digitales, blogs y noticieros en línea. El espacio estaba invadido por cables, cámaras apagadas y carteles de campañas mediáticas pasadas. Daniel se recargaba en un escritorio, rodeado de papeles, botellas de agua vacías y migajas de comida rápida. Genial, Carter, 15 años de carrera y lo más emocionante que escribe son reseñas de conferencias aburridas, murmuró con sarcasmo, frotándose las sienes. Premio Pulitzer, allá voy. Un golpe suave en la puerta lo obligó a enderezarse. Señor Carter, preguntó una voz femenina, algo nerviosa. El jefe lo espera en su oficina. Daniel suspiró, se puso de pie y salió al pasillo. El eco de sus pasos lo llevó frente a otra puerta, entreabierta, de donde escapaban voces agitadas. Es demasiado peligroso, la voz era grave, cargada de miedo. No deberíamos seguir hurgando en esto, ¿te entiendes? No sabemos hasta dónde llega. ¿Peligroso? Esto es lo que puede salvar nuestras carreras, respondió otro, más joven y enérgico. ¿Cuántas veces en la vida se presenta la historia más grande de todas? ¿Y quieres dejarla ir? La discusión se alargó varios minutos. Daniel, pegado a la pared, contenía la respiración. Palabras como torneo, secretos, encubrimientos escapaban en fragmentos. Al final, la puerta se abrió de golpe. Un hombre salió furioso, lanzando un portazo antes de perderse en el pasillo. El segundo apareció unos segundos después, con gesto cansado, y al marcharse sacó una memoria USB del bolsillo. La lanzó sin cuidado al basurero de la puerta. Cuando el pasillo quedó vacío, Daniel sonrió de lado. Y aquí pensé que sería un día aburrido. Se agachó y recogió la memoria, guardándola en su chaqueta antes de seguir su camino. El despacho del director estaba impecable, en contraste con el caos de la redacción. Diplomas, fotografías con figuras políticas y premios antiguos cubrían las paredes. Tras un escritorio reluciente lo esperaba el jefe, un hombre de cabello engominado y gesto severo. Carter, tengo un trabajo para ti. ¿Trabajo de verdad o un reportaje sobre el nuevo centro comercial de la ciudad?, replicó Daniel con su característico sarcasmo. El jefe lo ignoró. Vas a cubrir el torneo de Vainblood. Entrevistas, material exclusivo, lo que haga falta. Este año obtuvimos acreditación completa para la isla donde se celebra. Y quiero que seas nuestros ojos allí. Daniel parpadeó, incrédulo. Yo, tómalo o déjalo. El periodista reprimió una carcajada y extendió la mano como si estuviera firmando un contrato invisible. Lo tomo. Esa noche, el apartamento de Daniel estaba iluminado por la luz azulada del monitor. El periodista había arrojado la chaqueta sobre el sofá y se movía de un lado a otro mientras calentaba algo en el microondas. Una cena barata, instantánea, pero suficiente. El timbre del aparato sonó. Tomó el envase humeante y, con él en la mano, se sentó frente al escritorio. Insertó la memoria USB en la computadora. Carpetas llenas de documentos mal organizados, fotografías desenfocadas y textos sin autor se desplegaron. Daniel hojeó los archivos con una mezcla de escepticismo y creciente inquietud. El torneo no es simple entretenimiento. Los combatientes no son del todo humanos. Sus habilidades superan la lógica científica conocida. Lo llaman paz artificial, un equilibrio mantenido por sangre derramada. Daniel dejó el envase vacío a un lado, limpiándose las manos en un pañuelo. El silencio del apartamento era casi pesado, solo roto por el zumbido de la computadora. Apoyó la barbilla en la mano y volvió a leer los textos. No eran más que conjeturas, hipótesis construidas con retazos de información. No había pruebas sólidas. Pero si lo que decía ese material era cierto, sería la noticia más explosiva de la década. En el escritorio, junto a la pantalla, estaban los boletos para el viaje a la isla. Daniel los miró, luego volvió a mirar los documentos en el monitor. Un destello de ambición brilló en sus ojos. Si todo esto es real, susurró con media sonrisa torcida. Estoy a punto de escribir la maldita noticia del siglo. Encendió otro cigarro, y mientras la brasa iluminaba su rostro cansado, supo que acababa de tomar una decisión que no tenía marcha atrás.
Capítulo 2. El murmullo constante de los motores del avión llenaba la cabina con un zumbido monótono. Daniel Carter se encontraba recargado en su asiento junto a la ventanilla, observando a su alrededor con ese aire entre curioso y apático que lo caracterizaba. Un rápido vistazo bastó para identificar al menos a media docena de colegas. Reconoció de inmediato los gafetes colgados en sus cuellos, The New York Times, Le Monde, Asahi Shimbun, El País, incluso una reportera de Al Jazeera que ya lo había superado en exclusivas 2 veces. Todos representaban a las empresas más prestigiosas del mundo, cazadores de la misma presa, la sangre nueva del Devine Blood Tournament. Daniel sonrió con ironía. Claro, como perderse el circo del siglo, murmuró para sí, ajustándose los audífonos sin música puesta. No solo había periodistas. A la hora de abordar había visto desfilar a una procesión de rostros conocidos, actores de Hollywood, magnates tecnológicos, atletas retirados, políticos, en descanso, todos ansiosos de acercarse al espectáculo más codiciado del planeta. Todos querían ser parte de la historia, aunque fuera desde un palco exclusivo. La humanidad había fabricado nuevos gladiadores, y ahora pagaba millones por estar cerca de ellos. Daniel dejó escapar un resoplido y desvió la mirada a la pantalla del respaldo frente a él. El canal de entretenimiento transmitía un segmento especial sobre los últimos participantes anunciados. La presentadora, una rubia sonriente de sonrisa prefabricada, hablaba con energía contagiosa. A su lado, un hombre alto, piel clara y mandíbula cuadrada, el prototipo de comentarista estadounidense, asentía con entusiasmo exagerado. Y finalmente tenemos a los últimos confirmados para esta edición del Devine Blood Tournament, exclamó ella con voz cristalina. Les presentamos a Cómulos, conocido como el rugido de la tormenta, y a Q, apodado por algunos como el guardián de bronce. La pantalla mostró imágenes de archivo, Cómulos, envuelto en descargas eléctricas, y Q, corpulento y tatuado, de expresión serena mientras levantaba un arma ceremonial en su presentación oficial. Un contraste interesante, añadió el comentarista. Por un lado, la furia indómita, y por el otro, la calma del protector. ¿Quién conquistará más corazones? La conductora sonrió como si todo fuera un espectáculo de moda. Y hablando de favoritos, hablemos de algunos de los nombres más sonados de esta edición. En pantalla apareció el nombre de Guanu, el legendario general de la antigüedad, ahora reimaginado para la arena. Algunos dicen que es imbatible, otros creen que es puro mercadeo. ¿Qué opinas, Steve? Bueno, su barba no decepciona, respondió él con tono sarcástico, arrancando risas en la cabina. Aunque muchos se preguntan si podrá sostener la espada más allá de las fotos promocionales. El público reía grabado de fondo. Daniel arqueó una ceja. La nota siguió con Easter, presentándola como la diosa de la contradicción. Las opiniones, decían, estaban divididas. Algunos la veneraban como un símbolo de poder femenino, otros la consideraban pura extravagancia mediática. Luego apareció la ficha del avatar de Odín. El año pasado, la apariencia fue prácticamente idéntica a las descripciones nórdicas y ya sabemos cómo terminó, comentó el presentador con un guiño burlón. Esta vez el parecido es casi nulo, pero sus fanáticos aún esperan que al menos pase de la primera ronda. Ni los dioses pueden garantizar el éxito, remató la rubia, y ambos rieron como si acabaran de soltar un chiste brillante. La cápsula cerró con un mensaje publicitario disfrazado de información. Recuerden que pueden seguir todas las transmisiones del torneo a través de Olympus Network, con apuestas certificadas y seguras en nuestra plataforma oficial. Viva la emoción responsable. La cámara hizo un zoom final en Guanu sosteniendo su arma, y la imagen se congeló. Daniel apagó la pantalla con un toque, quedándose a solas con el reflejo oscuro. Creaciones de laboratorio, gladiadores de lujo, pensó, cruzando los brazos. Si la información de la memoria llegará a ser cierta. El avión vibró con una ligera turbulencia. Una voz tranquila retumbó en los altavoces. Estimados pasajeros, les habla su capitán. Iniciaremos nuestro descenso en unos minutos. Les pedimos que se preparen para el aterrizaje. Daniel pegó la frente al cristal de la ventanilla. Allá abajo, el océano se extendía como una plancha de acero azul, y en medio de él, emergía una isla pequeña, apenas un pedazo de tierra cercado por pistas de aterrizaje y edificios modernos. Más allá, a unos kilómetros de distancia, se levantaba otra isla mucho mayor. En su corazón se erguía un coliseo colosal, una corona de piedra y acero visible incluso desde las alturas. Las tribunas parecían devorar el horizonte. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. El avión aterrizó suavemente, y pronto los pasajeros descendieron entre flashes de cámaras y anuncios publicitarios holográficos. Apenas puso un pie en tierra, Daniel fue interceptado por un pequeño robot flotante. Era redondo, metálico, con un solo lente azul brillante al frente y pequeñas hélices que zumbaban suavemente. Bienvenido, señor Carter, dijo con voz robótica, alegre y casi infantil. Soy M1 que, su guía personal durante toda su estancia en la isla. Daniel arqueó una ceja, sorprendido. Con una sonrisa irónica estiró la mano y lo tocó con un dedo, como probando si era real. El robot tambaleó en el aire, casi cayendo. Ah, no, 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 exclamó M1 que, girando torpemente antes de estabilizarse. Eso no basta para derribarme. Soy mucho más resistente que un simple dran. La voz era tan simpática que Daniel no pudo evitar una risa seca. Mientras lo seguía hacia un vehículo autónomo, el periodista pensó en voz baja. Cuando era niño, con un poco de viento se caían hasta los drones más caros. Ahora resulta que tenemos niñeras voladoras. El futuro apesta a vigilancia. El auto los condujo hacia un hotel de lujo. Cristales relucientes, columnas blancas y fuentes digitales daban la bienvenida como si fueran a un palacio. Durante el trayecto, M1 que no paró de hablar en su tono jovial. Esta isla es la zona de recepción para visitantes, prensa y bits. Tenemos bares, piscines, complejos deportivos y actividades exclusivas. Los participantes del torneo también residen aquí, pero en un sector restringido al sur. Solo personal autorizado puede ingresar. Daniel escuchaba a medias, tomando nota mental de cada detalle. Mañana tendrá un recorrido guiado por las instalaciones principales, continuó el robot, pero su acceso como prensa comienza pasado mañana, en el Coliseo. Estoy seguro de que hará un gran trabajo. Ya en su habitación,
un espacio amplio con cama king size, ventanales panorámicos y baño de mármol, M1 que le recordó. Puede contactarme a través de su brazalete. Es un dispositivo multifuncional, teléfono, mapa, asistente y mucho más. Daniel se miró la muñeca, observando el artefacto plateado que le habían colocado antes de abordar. Forzó una sonrisa. Genial. Un grillete de lujo. El robot se despidió con una reverencia exagerada y salió flotando. Daniel arrojó la maleta sobre la cama y recorrió el lugar con pasos lentos. Era demasiado perfecto, demasiado artificial. Se quitó el brazalete con brusquedad y lo dejó sobre la mesa antes de entrar al baño. La ducha de cristal y la tina reluciente lo esperaban. Se apoyó contra la pared, exhalando con frustración. Maldita cámara espía, pensó. Todos saben lo que es. Un rastreador, un radiador, una correa brillante para mantenernos vigilados. Y aquí estoy, sonriendo como idiota para que no sospechen nada. Se metió bajo el agua, dejó que el vapor lo envolviera y, por un momento, se permitió maldecir en silencio. Después, más calmado, encendió su computadora portátil y revisó algunos documentos antes de volver a ponerse el brazalete. No quería descubrir qué castigo tenían preparado para los que se lo quitaran demasiado tiempo. Con la cámara en mano, salió a explorar. Tomó fotos de los bares, restaurantes y tiendas. Todo estaba diseñado para impresionar a millonarios, con precios absurdos que rozaban lo ofensivo. Los robots abundaban. Había asistentes flotantes como M1 que, pero también androides humanoides, casi todos con apariencia femenina. El personal humano era escaso, reemplazado por estas máquinas de sonrisa permanente. En un pequeño parque se sentó en una banca. El césped era artificial, pero suave, y había fuentes que proyectaban figuras luminosas. Daniel suspiró. ¿Quién demonios paga $150 por una bebida? Los ricos que no saben en qué más gastar su dinero, respondió una voz femenina, sarcástica y algo ronca, a su lado. Daniel giró sobresaltado. No había notado que alguien más estuviera en la banca. Una figura cubierta con una sudadera con capucha lo miraba sin interés, a pesar del calor tropical. Perdona, no quise. Olvídalo, interrumpió ella con frialdad, sin siquiera mirarlo de frente. Daniel abrió la boca para insistir, pero no alcanzó. Un grito llamó desde la distancia. ¿Dónde te habías metido? La voz era femenina, cargada de fastidio. Una mujer elegante corría hacia ellos, escoltada por hombres de traje. La encapuchada suspiró y se levantó sin prisa. Se unió al grupo, y juntos desaparecieron entre la multitud. Daniel la siguió con la mirada, intrigado. Algo en su forma de moverse le parecía fuera de lugar. Finalmente suspiró, hurgó en su bolso y sacó la memoria USB. Miró su brazalete, rascándose la cabeza. Esto va a ser un maldito fastidio. Se recargó en la banca, encendió otro cigarro y dejó que el humo se mezclara con el aire artificial del parque. Capítulo 3. Un vehículo avanzaba por una carretera angosta, descendiendo hacia el sur de la isla, donde los edificios eran más bajos, menos ostentosos, y la presencia de seguridad era más evidente. Había drones patrullando el aire, robots con sensores brillantes vigilando las esquinas, y hombres en trajes negros apostados como estatuas vivientes. Era un mundo distinto al de la zona de los VIP. Aquí no había lujos innecesarios, solo la fría eficiencia de un lugar diseñado para contener y controlar. Marisol viajaba apoyada contra la ventana, el rostro quieto, los ojos fijos en el reflejo que le devolvía el cristal. El movimiento de la camioneta hacía que sus pensamientos se dispersaran, pero al mismo tiempo, la mantenía firme en esa quietud de piedra que había aprendido a forjar desde niña. Detrás de ella, la voz de la mujer que la acompañaba se filtraba como un zumbido molesto. Recuerda lo acordado, dijo con tono cargado de fastidio. No debes salir como se te antoje del edificio. Si complicas las cosas, me complicas a mí, ¿te entiendes, niña? Marisol no respondió. Ni siquiera giró la cabeza. Sus labios permanecieron sellados, apenas apretados. Por dentro, sin embargo, sentía esa chispa de irritación que aprendía a encadenar bajo capas de autocontrol. No porque la mujer la intimidara, sino porque cualquier muestra de debilidad siempre era usada en su contra. La camioneta se detuvo frente a un edificio de fachada gris, sobrio pero vigilado por cámaras en cada ángulo. Allí los esperaba un hombre gordo, de frente amplia y cabello escaso. Su rostro se iluminó en cuanto los vio, mostrando una sonrisa amplia y amistosa. «Aquí estás», exclamó, extendiendo los brazos con una exageración teatral. «No sabes lo preocupado que me tenías». Marisol descendió con calma. Antes de que pudiera apartarse, el hombre le colocó un brazo sobre los hombros y la atrajo hacia sí con afecto forzado. «Por un momento empecé a creer lo que decían los otros, que habías escapado», continuó con tono burlón, fingiendo dramatismo. «Pero no, ¿cómo podría la hermana mayor huir cobardemente, romper su promesa y dejar a su familia a la deriva? Eso jamás». Rió con un retumbar bajo, aunque en su voz había algo sincero. Lo único que realmente lo preocupaba era el dinero que hubiera tenido que pagar si Marisol desaparecía. Ella lo miró de reojo, fría. No le gustó aquella palabra, escapar. Era un veneno que no debía entrar en su mente. Con un movimiento brusco, apartó el brazo del hombro y siguió caminando sin responder. En lo profundo de su mente, una voz resonó, clara como un cuchillo arrastrándose sobre piedra. «Déjalo hablar. No olvides que los hombres así solo existen para ser pisoteados». Marisol exhaló despacio, enterrando la voz del dios que reside en su interior al fondo de su conciencia. No podía permitirse que esa influencia gobernara cada gesto. El hombre gordo no se ofendió, solo caminó con ellos hacia el interior, con esa misma sonrisa relajada que parecía pegada a su cara. El comedor al que ingresaron era moderno, de tonos sobrios y elegantes, pero sin la ostentación de la zona alta. No había lujos innecesarios, solo un aire de sofisticación controlada. Los meseros se movían en silencio, impecables. Apenas se sentaron, Enrique levantó la mano y comenzó a pedir platos como si fueran simples becados, carnes, guarniciones, postres. La mesa pronto se llenó de pedidos que él devoró con entusiasmo, riendo mientras masticaba. Marisol, en cambio, pidió solo una sopa de fideos. La mujer que la acompañaba se limitó a un vaso de agua,
y los hombres trajeados se mantuvieron de pie, rígidos como sombras. Mientras sorbía su sopa, Marisol sintió los ojos de Enrique sobre ella. Deberías comer más, dijo con naturalidad. Estás en los huesos. Ella no respondió. Bebió otro sorbo, con el gesto imperturbable. Pero Enrique ya no la observaba a ella, su mirada se había fijado en alguien detrás. Antes de que pudiera girarse, unas manos fuertes se posaron sobre sus hombros. Una voz masculina, cargada de burla y malicia, se deslizó por su oído. Al fin te encontramos. El corazón de Marisol no se aceleró, pero sí se endureció. Reconocía el tono, irrespetuoso, juguetón, casi danzante. Era Santiago, el portador del dios azteca Tezcatlipoca. Se giró lentamente y lo vio un hombre de complexión atlética, mirada oscura y sonrisa torcida. Desde que abrió la boca, sus palabras fueron cuchillas disfrazadas de bromas. Ya decía yo que era cuestión de tiempo. Su voz resumaba veneno disfrazado de encanto. Aunque mírate tan seria, tan dura. ¿Será que temes que si mueres aquí, tus gemenites tengan que buscar otros medios para sobrevivir? Sonrió con deleite cruel, quizás acompañando a esos hombres ricos que siempre pagan bien por una sonrisa. El golpe de esas palabras atravesó la coraza de Marisol. Se levantó de golpe, la silla salió disparada y se estrelló contra la pared, partiéndose en pedazos. El aire cambió de inmediato, de su cuerpo emanó una energía asesina, una aura de guerra antigua, sedienta de sangre. La sala entera se paralizó. La mujer que la había acompañado cayó de rodillas, el rostro desencajado por el miedo. Los hombres trajeados se esforzaban por mantener la compostura, aunque también temblaban bajo la presión invisible. Los meseros retrocedieron, algunos dejando caer platos. Enrique seguía comiendo con calma, aunque su mano derecha se deslizó dentro del saco, tanteando algo. El cuello de su camisa se iluminó por un instante con un destello verdoso, como un tatuaje oculto que reaccionaba a la energía liberada. Nadie pareció notarlo. Santiago, en cambio, había dejado atrás la sonrisa burlona. Sus ojos se volvieron serenos, enfocados. La voz que salió de su boca fue más grave, profunda, como si ya no hablara el hombre, sino la divinidad detrás. Pierdes la compostura con facilidad. Eso te matará antes de que lo haga un enemigo. En el interior de Marisol, el dios rugió con fuerza. No lo toulers. Devórale la lengua, arráncale el corazón ahora mismo. Enséñale lo que significa desafiar a la guerra. Marisol apretó los puños. Por un instante, estuvo al borde de obedecer. Santiago. La voz cortante interrumpió la tensión. Una mujer de porte elegante, de cabellos rubios que delataban tratamientos constantes, intervino. Sus rasgos aún mostraban arrugas, pero estaban tensados por tantas cirugías que parecía una máscara juvenil. Contrólate, ordenó con firmeza, sin perder la compostura. No olvides que no es momento para arruinar lo pactado. Santiago bajó la mirada un segundo y luego sonrió con una burla ligera. Una broma, nada más. Alzó las manos, como excusándose, y se retiró con pasos lentos. La mujer volvió su atención hacia Enrique. Controla a tu luchadora. No podemos permitir que esto escale. Enrique dejó los cubiertos y, por primera vez, habló con seriedad. Marisol, guárdalo todo para el día de los combates. Ella respiró profundo. Poco a poco, la energía asesina fue menguando hasta desvanecerse, aunque la voz de Huitzilopochtli aún ardía en su interior, pidiendo guerra. Cuando Santiago desapareció del salón, la mujer de cirugías se volvió hacia el hombre gordo con una sonrisa diplomática. Perdona la escena, Enrique. Mi luchador puede ser difícil de contener. No te preocupes, Silve, respondió Enrique con respeto. Confiemos en que no vuelva a repetirse. La mujer asintió y se marchó. Marisol, en cambio, hablo con calma. Me retiro. Enrique asintió sin mirarla. Llévala, ordenó a la mujer que antes la había tratado con arrogancia. Pero ya no quedaba rastro de esa arrogancia. La acompañante la guió con pasos cautelosos, casi serviciales. Marisol, al salir, notó una mirada fija sobre ella. En una mesa al fondo, una mujer de cabello negro, piel pálida y ojos como espejos la observaba sin mover un músculo. No necesitaba adivinar quién era la portadora de la diosa Morrigan, otra competidora. Marisol sostuvo la mirada un instante y luego siguió su camino con pasos firmes. Dentro del salón, Enrique ya no sonreía. La comida permanecía intacta frente a él. Su rostro, serio y sombrío, estaba lejos de la máscara de alegría que mostraba antes. Con un chasquido de lengua expresó su disgusto. Esa misma noche, en otra parte de la isla, Daniel caminaba hacia su edificio. Llevaba la chaqueta sobre el hombro y la mente dando vueltas con pensamientos sobre el torneo y lo que había visto en la memoria USB. Daniel, la voz femenina lo detuvo. Al girar, sus ojos se abrieron con sorpresa. Una mujer de baja estatura, piel blanca y cabello rojizo rizado lo saludaba con una sonrisa radiante. Luisa, dijo incrédulo. Ella corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. ¿Tanto tiempo?, exclamó. Pensé que no volvería a verte en persona. La risa contagiosa de Luisa contrastaba con la calma habitual de Daniel. Caminaron juntos, hablando de viejos tiempos. Él le contó con su tono sarcástico habitual cómo seguía atascado en el mismo lugar. Ella, en cambio, relató cómo había prosperado en otra empresa y ahora era reportera reconocida. Vamos a cenar, le propuso con entusiasmo. Quiero seguir platicando. Hay un restaurante cerca, te va a encantar. Daniel aceptó con una media sonrisa, aunque en su mente pensó con ironía en lo caro que sería. Pero había algo en su tono, en la chispa de Luisa, que lo convenció. Y mientras avanzaban hacia el restaurante, no pudo evitar preguntarse si el destino estaba acomodando las piezas para algo más grande de lo que alcanzaba a imaginar. La historia termina aquí, gracias a todos por escuchar.